Mi nombre es Fabián, tengo 38 años, y hasta esa noche, pensaba que el mayor peligro en mi vida eran las tasas de interés y los retrasos en la cadena de suministro. Era casi medianoche en Guadalajara. Las luces de la ciudad se extendían bajo mi oficina en el piso 30, un tapiz de promesas y peligros que yo, ingenuamente, solo veía como promesas. Acababa de cerrar los preliminares de un contrato que cambiaría el destino de mi empresa, Auratech. Estaba agotado, pero era esa clase de agotamiento satisfactorio, el que viene después de una victoria. Caminé por el pasillo alfombrado, el silencio de la torre de oficinas roto solo por el suave zumbido de los sistemas de ventilación. Mi mente estaba a 1000 por hora, repasando las cláusulas, pensando en la logística, saboreando el hecho de que Auratech, la compañía que construí desde la nada, estaba a punto de convertirse en un jugador importante. Presioné el botón del ascensor y esperé, aflojando el nudo de mi corbata. Fue entonces cuando oí un sonido detrás de mí, el chirrido suave de ruedas de goma sobre el mármol. Me giré. Era Eliseo, el conserje. Eliseo era una de esas personas que ves todos los días pero nunca miras realmente. Un hombre de 67 años, quizás más, encorvado por el tiempo, con un uniforme gris desgastado y una gorra de béisbol que siempre parecía estar a punto de caerse. Empujaba su carrito de limpieza con una lentitud metódica. Buenas noches, joven Fabián, dijo, su voz sorprendentemente clara en el silencio. Eliseo, ¿qué tal? Tarde para ambos, no, sonreí, por cortesía. Él detuvo su carrito. Las ruedas dejaron de chirriar. Me miró fijamente. Sus ojos, bajo la sombra de la gorra, no eran los ojos cansados de un anciano. Eran agudos. Despiertos. Joven Fabián, dijo, y esta vez su tono era diferente. Tenía un peso inusual. Disculpe la intromisión. Pero no debería salir esta noche. Parpadeé. ¿Cómo dice? No salga esta noche, repitió, dando un paso casi imperceptible hacia mí, bloqueando sutilmente mi camino al ascensor. No es seguro. Solté una risa nerviosa. ¿No es seguro? Eliseo, es el centro de Guadalajara, no una zona de guerra. El estacionamiento está vigilado. He visto cosas que no me gustan, insistió, su voz bajando a un susurro. Un sedán oscuro. Sin placas visibles. Estacionado al otro lado de la calle las últimas 3 noches. Hombres que vigilan. Hombres que no pertenecen aquí. Mi sonrisa se desvaneció. La descripción me puso la piel de gallina, pero mi cerebro deseo, lógico y racional, buscó una explicación. Probablemente sea seguridad privada de otro inquilino, Eliseo. Aprecio su preocupación, pero en serio, ha sido un día largo. Solo quiero dormir. El din del ascensor resonó, anunciando su llegada. Me moví para pasar junto a él, pero él levantó una mano arrugada. Por favor, joven. Solo esta noche. Quédese aquí. Duerma en su oficina. O llame a alguien. Ahora estaba irritado. Esto era absurdo. Eliseo, con todo respeto, estoy bien. Tengo que irme. Él me sostuvo la mirada por un segundo más, una mirada de profunda, casi trágica, seriedad. Luego, suspiró y bajó la mano, volviendo a ser el anciano invisible de siempre. Entiendo, dijo, retomando su carrito. Entonces, al menos, haga esto por mí. Revise sus espejos. Conduzca rápido. Y no se detenga por nada. Ni por nadie. Claro, Eliseo. Lo tendré en cuenta. Que descanse, dije, entrando al ascensor. Las puertas se cerraron, reflejando mi imagen, un hombre de 38 años en un traje caro, demasiado cansado para lidiar con las excentricidades de un anciano. Pobre hombre, pensé mientras el ascensor descendía. Debe estar cansado y viendo fantasmas. No tenía idea de que los fantasmas me estaban esperando abajo. El estacionamiento subterráneo estaba frío. El eco de mis pasos sobre el concreto pulido sonaba anormalmente fuerte. Era el tercer sótano, un lugar de sombras profundas y luces fluorescentes que parpadeaban con indiferencia.
Mi SUV negra estaba estacionada en mi lugar habitual, cerca de la rampa de salida. Mientras caminaba, las palabras de Eliseo resonaron en mi cabeza: hombres que vigilan. Sacudí la cabeza, molesto conmigo mismo por dejar que esa tontería me afectara. Abrí la puerta del auto y me deslicé en el asiento de cuero. El silencio del sótano era casi opresivo. Por un segundo, solo por un segundo, consideré tomar el consejo de Eliseo y volver a subir. ¡Qué ridículo! Encendí el motor. El rugido del quinto 8 fue reconfortante. Encendí las luces, cortando la oscuridad. Revise sus espejos, había dicho. Bien. Miré el espejo retrovisor. Nada. Los espejos laterales. Nada. Solo columnas de concreto y sombras vacías. Puse la transmisión en marcha y comencé a avanzar lentamente hacia la rampa. Todo estaba normal. Iba a llegar a casa, tomar una copa de vino y celebrar mi victoria. Justo cuando mi auto llegaba al pie de la rampa, ocurrió. Primero, un sedán oscuro, el mismo que Eliseo describió, salió disparado de un punto ciego a mi derecha, bloqueando la salida. Frené de golpe, mi corazón saltando a mi garganta. ¡Bam! Antes de que pudiera meter reversa, dos camionetas SUV negras, que debían estar escondidas detrás de las columnas, aparecieron y me bloquearon por detrás y por el lado izquierdo. Estaba en una caja. Atrapado. Las luces altas de los tres vehículos se encendieron simultáneamente, inundando mi cabina con una luz blanca y cegadora. Mi respiración se detuvo. Esto no era un robo. Esto era una emboscada. Las puertas de las camionetas se abrieron. Vi siluetas. 5, tal vez 6 hombres. Llevaban pasamontañas oscuros y en sus manos no llevaban armas de fuego, sino algo peor, más personal, bates de metal y palancas. Se movieron hacia mi auto, no corriendo, sino caminando con una aterradora deliberación. Mi entrenamiento de qué hacer en un asalto desapareció. Mi cerebro se convirtió en hielo. Busqué mi teléfono. ¿Llamar a quién? ¿911? No llegarían a tiempo. Un golpe metálico resonó en el auto. Uno de ellos había golpeado el capó con un bate. Bájate del auto, Fabián. La voz, distorsionada por la máscara, pero clara. Sabían mi nombre. El pánico se convirtió en terror puro. Me agaché, tratando de marcar el 911 en mi teléfono con dedos temblorosos. Crack. Un sonido ensordecedor. El parabrisas se estrelló en una telaraña de cristales rotos. Un bate lo había golpeado. Dijimos que te bajaras. Grité. No sé qué grité. Estaba seguro de que iba a morir allí, en el sótano de mi propio edificio. Y entonces, una sombra se movió en la periferia de la luz cegadora. Oye. Tenemos a otro aquí, gritó uno de los matones. Pensé que era seguridad. Pero no. Era Eliseo. Pero este no era el anciano encorvado de hacía 10 minutos. Este Eliseo estaba erguido. Sujetaba el mango metálico de su trapeador como si fuera un bastón de combate. El líder de los matones se rió. ¿Qué vas a hacer, abuelo? ¿Limpiarnos hasta la muerte? Señaló a dos de sus hombres. Encárguense del viejo. Los dos hombres avanzaron hacia Eliseo, balanceando sus bates. Lo que pasó después, lo vi como en una película de acción en cámara lenta. El primer hombre atacó. Eliseo no retrocedió. Se movió hacia el golpe, desviando el bate con su bastón de metal. El sonido del metal contra el metal fue agudo. En el mismo movimiento, usó el bastón como palanca, golpeando la rodilla del hombre. Oí un crujido nauseabundo. El hombre cayó gritando. El segundo hombre, sorprendido, se detuvo. Fue un error fatal. Eliseo avanzó, golpeó el bate de la mano del hombre y le dio un codazo directo en el plexo solar. El hombre se dobló por la mitad, sin aire. Eliseo terminó el movimiento con un golpe preciso del bastón en la nuca. El hombre cayó como un saco. Todo duró menos de 3 segundos.
Los otros 3 matones, incluido el líder, se quedaron helados. Yo estaba boquiabierto. Eliseo se giró hacia ellos. Su postura no era la de un conserje. Era la de un soldado. El líder, dándose cuenta de que la situación había cambiado, gritó: «Olviden al viejo, saquen a Fabián. Terminen el trabajo». Pero ahora tenían miedo. Mientras uno intentaba romper mi ventana lateral, Eliseo ya estaba sobre él. Fue brutal. Preciso. Letal. No era una pelea, era una ejecución táctica. El líder y el último matón que quedaba se miraron. Ya no eran depredadores. Eran presas. «Vámonos. Vámonos», gritó el líder. Se tropezaron para volver a sus camionetas, arrastrando a sus compañeros caídos. En menos de 30 segundos, las llantas chirriaron y desaparecieron por la rampa de salida. Silencio. Solo se oía mi respiración agitada y el pitido de una de las luces rotas. Eliseo se acercó a mi ventana rota. Estaba respirando un poco más rápido, pero eso era todo. Se ajustó la gorra. «¿Estás bien, joven Fabián?» Yo no podía hablar. Solo asentí, mis manos temblando tanto que solté el teléfono. Salí del auto, mis piernas como gelatina. Miré al hombre que acababa de salvarme la vida. «¿Quién demonios es usted?» Eliseo me miró, y la intensidad volvió a sus ojos. «Soy Eliseo. Ex Fuerzas Especiales. Y tenemos que irnos de aquí, ahora». Me agarró del brazo, su agarre sorprendentemente fuerte. «Espera», dije, mi voz un graznido. «¿Qué está pasando? ¿Por qué?» Eliseo me miró directamente a los ojos, y su siguiente frase destrozó mi mundo mucho más que los bates de metal. «Porque el que te quiere muerto», dijo, su voz tranquila y terrible, «es de tu propia familia». Eliseo no me llevó a mi lujoso apartamento en la zona alta. Me llevó a su casa. Un modesto apartamento en un barrio obrero al otro lado de la ciudad. El lugar era pequeño, impecablemente limpio, y olía a café y a cera para pisos. «Tu casa no es segura», dijo, mientras me servía un brandy barato en un vaso de vidrio grueso. Mis manos todavía temblaban, pero el licor quemó el hielo en mi pecho. ¿Cómo supiste?», pregunté. «Soy conserje», dijo Eliseo, sentándose frente a mí en un sillón desgastado. «La gente piensa que somos invisibles. Pero yo veo todo. Vi el sedán. Vi a los hombres. No eran ladrones comunes. Se mueven con entrenamiento. Como yo». «Fuerzas especiales», repetí, tratando de asimilarlo. «Boinas verdes», confirmó él. «Hace mucho tiempo. Cuando me retiré, solo quería paz. Pero supongo que estas cosas te siguen». Me quedé en silencio, procesando la imagen del anciano que barría los pasillos y el soldado de élite que desarmó a 5 hombres. Mientras me limpiaba un pequeño corte en la frente que ni siquiera había notado, con un trapo limpio y alcohol, sus ojos se suavizaron por un momento. «Tenía un hijo», dijo en voz baja, sin mirarme. «Habría tenido tu edad, más o menos. Lo perdí hace muchos años. En un accidente, uno que no fue un accidente». Dejó de limpiar. Había un mundo de dolor en esa pausa. «Cuando vi que te vigilaban», continuó, su voz volviéndose áspera, «cuando vi a un joven trabajador acosado por cobardes, no pude. No pude simplemente barrer el piso y mirar hacia otro lado. No otra vez». Su revelación me golpeó. Esto no era un acto de heroísmo al azar. Era personal. Y entonces, recordé su otra frase. «Mi familia». «Eliseo», dije, mi voz temblando de nuevo. «No puedes hablar en serio». «¿Mi familia? ¿Por qué?» Eliseo se reclinó, su rostro volviéndose una máscara profesional de nuevo. «Tú me dirás. ¿Quién en tu familia se beneficia si tú desapareces?» Y entonces, como una presa rompiéndose, le conté todo. Le hablé de mi padre, Gregorio Gracia. El patrón de obras Gracia, la constructora más grande del estado. Un hombre forjado a la antigua, un tirano que gobernaba su empresa y su familia con puño de hierro.
Para él, la lealtad lo era todo, y la innovación era una traición. Le hablé de mi madre, Leonor. Una mujer fría, elegante, cuya única lealtad era hacia mi padre. Una mujer que me miraba no con amor, sino con perpetua decepción. Y le hablé de mi hermano, Nicolás. 7 años menor que yo. El delfín, el heredero designado. Mimado, arrogante, perezoso, pero sobre todo, obediente. El hijo que mi padre siempre quiso porque era un espejo vacío de sí mismo. Le conté cómo, recién salido de la universidad a los 28 años, intenté modernizar Obras Gracia. Propuse software de gestión, materiales sostenibles, tecnología de construcción avanzada. Le describí la escena que había quemado mi vida. Una junta familiar. Yo, joven e idealista, presentando mis ideas. Nicolás, con 21 años, burlándose abiertamente. Mi madre, mirándose las uñas. Y mi padre. Gregorio. Recuerdo sus palabras exactas. Se levantó, su sombra cubriéndome. Golpeó la mesa de caoba. Silencio, su voz retumbó. He construido este imperio sin tus libros ni tus máquinas tontas. Nunca tendrás lo que se necesita para heredar esto. Eres débil, como tu abuelo. Si no te gusta cómo hago las cosas, lárgate. Nicolás sonrió. Mi madre no dijo nada. Y yo me largué. Me fui esa noche con una maleta y 1000 pesos en el bolsillo. Renuncié al apellido Gracia en todo menos en el papel. Durante 10 años, trabajé. Cavé zanjas, fui asistente, ahorré cada centavo. Y luego fundé Auratech. Auratech era todo lo que Obras Gracia no era, ágil, tecnológica, moderna. Y en 10 años, empezamos a ganar. El contrato que acababa de cerrar, el de la Torre Central, era el contrato que Obras Gracia daba por sentado. Era el proyecto que consolidaría a mi padre. Y yo se lo quité. Cuando terminé de hablar, el apartamento estaba en silencio. Y ahora, terminé, mi voz rota, supongo que quieren terminar el trabajo. Eliseo asintió lentamente. Todo encaja, dijo. Un imperio construido sobre el ego. Un padre que no puede soportar ver a su hijo exiliado triunfar. Un hermano débil que teme perder su herencia. Me miró fijamente. Fabián, esto no ha terminado. Solo te han dado un aviso. El próximo intento será letal. ¿Qué hacemos?, pregunté, sintiéndome como un niño perdido. Eliseo se levantó y fue a un viejo armario de metal en la esquina. Lo abrió. No estaba lleno de productos de limpieza. Sobrevivimos, dijo, sacando una laptop robusta y un pequeño dispositivo. Y luego, contraatacamos. Se sentó de nuevo. No soy tan rápido como antes, pero soy minucioso. Puse un rastreador GPS en la camioneta del líder mientras huían. Un viejo juguete. Abrió la laptop. Un mapa de Guadalajara apareció. Un punto rojo parpadeaba. Se están moviendo, dijo Eliseo. No, espera, se detuvieron. Acerqué mi silla. El punto estaba fijo en un lugar. ¿Dónde es eso? Eliseo amplió el mapa. Zapopan. Cerca de la zona de Andares. Leí el nombre del lugar. La cúpula. Se me revolvió el estómago. Conozco ese lugar. Es uno de los restaurantes más caros y exclusivos de la ciudad. ¿Qué hacen unos matones de segunda en un lugar así? Fabián me miró, sus ojos agudos entendiendo antes que yo. No, susurré. Es imposible. Es arrogancia, dijo Eliseo. Van a recibir su pago. Van a reunirse con el jefe. ¿Y qué mejor lugar para esconderse que a plena vista, rodeado de lujo? Me levanté, mi mente corriendo. Tenemos que ir. Tenemos que ver quién es. Es peligroso, advirtió Eliseo. Peligroso fue hace una hora en el garaje, grité, la adrenalina regresando. Necesito saber. Necesito ver su cara. Eliseo asintió. Tienes razón. Pero no iremos así. Me miró de arriba abajo.
Yo todavía estaba en mi traje arrugado, manchado de polvo del piso del garaje. Tú, dijo Eliseo, eres Fabián, el CEO de Auratech. Yo, soy tu nuevo asistente de seguridad. Vamos a reservar una mesa. Media hora después, estábamos en la vieja camioneta de Eliseo, una Ford destartalada que rechinaba a cada bache. Estacionamos al otro lado de la avenida, frente a la entrada resplandeciente de la cúpula. Allí estaba. La camioneta negra de los matones, estacionada descaradamente cerca de la entrada de servicio. Están dentro, dijo Eliseo, sus ojos fijos en la puerta. ¿Cuál es el plan?, pregunté. El plan es que tú eres un cliente importante que necesita una sala privada para una reunión urgente. Y yo soy el tipo que revisa la sala por micrófonos. Tragué saliva. Eso es, brillante. Funciona en las películas, dijo Eliseo, encogiéndose de hombros. Caminamos hacia la entrada. Yo, tratando de proyectar la confianza de un hombre que pertenece allí. Eliseo, unos pasos detrás de mí, pareciendo exactamente lo que fingía ser, un guardaespaldas rudo y silencioso. La recepcionista, una joven impresionante, nos miró con recelo. Buenas noches, dije, mi voz de CEO volviendo. Soy Fabián, de Auratech. Necesito una sala privada. Inmediatamente. Es un asunto, delicado. Deslicé un fajo de billetes sobre el mostrador. Sus ojos se abrieron. Por supuesto, señor. Pero las salas privadas están casi llenas. Estoy seguro de que encontrará una, dije. Mi asociado necesita revisar la acústica. Cerca de, digamos, la sala 5. Eliseo había visto el tablero de asignaciones. La sala 5 era donde el punto del GPS estaba fijo. La recepcionista miró los billetes, luego el tablero. La sala 6. Al lado de la 5. Está disponible. Pero la 5 está ocupada. Perfecto, dije. La 6 estará bien. Nos condujo por un pasillo de terciopelo. Podía oír música clásica y el murmullo de conversaciones caras. Mi corazón latía tan fuerte que temía que la recepcionista pudiera oírlo. Nos dejó en la sala 6. El mesero estará con ustedes en un momento. Tan pronto como la puerta se cerró, Eliseo se movió. Y bien, le susurré a Eliseo, mientras él miraba las paredes de seda de la sala privada. Bien, dijo él. Sacó de su bolsillo algo que parecía un viejo reproductor de MP3. Era un micrófono de contacto. Yo ya no me sorprendía. Solo observaba. Eliseo presionó el dispositivo contra la pared que compartíamos con la sala 5. Se puso unos audífonos, cerró los ojos y escuchó. Pasaron 10 segundos. 20. Una eternidad. Eliseo frunció el ceño. Ajustó un dial. Vi cómo la sangre abandonaba su rostro. Se quitó los audífonos y conectó un pequeño altavoz portátil. Tienes que oír esto, dijo. Al principio, solo era estática y el sonido de platos. Luego, oí voces. Voces de hombres rudos, quejándose. Ese maldito viejo. Me rompió la rodilla. No nos pagaron para pelear con un ex militar. Y entonces, otra voz cortó la conversación. Una voz que no pertenecía a ese grupo. Una voz más suave, más educada. Una voz que conocía mejor que la mía propia. Cállense, inútiles. Mi mundo se detuvo. Les pagué una fortuna para un trabajo simple. Un solo hombre. ¿Y ni siquiera pudieron hacer eso? Trago saliva, el sabor a Billy subiendo por mi garganta. No. No podía ser. Ese viejo, no estaba en el plan, dijo la voz del matón. Pero el trabajo está hecho. Se llevó el susto de su vida. No volverá a pujar por el contrato. Hubo una pausa. Luego, la voz que yo conocía se rió. Una risa fría, mimada. ¿Un susto? ¿Crees que esto se trata de un susto? Esto se trata del respeto de mi padre. Esto se trata de mi herencia. La voz se elevó, perdiendo su calma. Mi hermano necesita desaparecer.
¿Entienden? Desaparecer. Antes de que firme el contrato de la torre central. Hagan que parezca un accidente. Un accidente de auto. Limpio. Y esta vez, la voz bajó, volviéndose venenosa, asegúrense de que el viejo conserje no esté cerca. Era Nicolás. Mi hermano. Mi hermanito. El niño al que le enseñé a andar en bicicleta. El niño al que defendí en la escuela. Me derrumbé en una silla. No podía respirar. Eliseo me miraba, su rostro una máscara de compasión sombría. El sonido en mi cabeza era más fuerte que cualquier grito. Era el sonido de la última pizca de amor familiar muriendo. Sentí una oleada de rabia tan pura, tan caliente, que me cegó. Quise levantarme, patear la puerta y estrangular a Nicolás con mis propias manos. Pero también sentí algo más. Una culpa devastadora. Fui yo, susurré, mi voz irreconocible. Eliseo me miró confundido. Fui yo, repetí, mirándolo. Mi éxito, mi compañía, ¿lo orilló a esto? ¿Soy yo el villano por querer ser mejor que ellos? Eliseo se arrodilló frente a mí. Me agarró los hombros. Su agarre fue firme, sacándome de mi espiral. No, dijo, su voz como el acero. Tú eres la víctima. El éxito no te hace un villano. La envidia sí. Esto no es tu culpa, Fabián. Es su maldad. Pura y simple. Sus palabras me anclaron. Me levanté, temblando, pero no de miedo. De furia. Eliseo desconectó el dispositivo y lo guardó. Tenemos la grabación, dijo. Es evidencia. No es suficiente, dije, mi voz fría. Es su palabra contra la mía. Un audio se puede falsificar. Y Nicolás, él no es el cerebro. Él no tiene el valor. Salimos del restaurante. Dejé un fajo de billetes en la mesa, suficiente para pagar por una cena que nunca pedimos. De vuelta en el apartamento de Eliseo, el amanecer empezaba a teñir el cielo de Guadalajara. Yo no había dormido. Mi mente era un hervidero. Eliseo preparó más café. El silencio era denso. Tiene razón, dijo Eliseo, rompiendo el silencio. El joven Nicolás es arrogante, pero es débil. Alguien más está moviendo los hilos. Mi padre, dije. No era una pregunta. Gregorio. Él es el único que tiene el poder de hacer esto. Nicolás es solo el perro de ataque. ¿Cómo lo probamos?, preguntó Eliseo. No podemos ponerle un micrófono a tu padre. Me levanté y caminé hacia la ventana. Vi la ciudad despertar. Vi a la gente normal ir a trabajar, sin saber las guerras que se libran en las sombras. Y entonces, mi cerebro deseo, el que mi padre llamó débil e inútil, tomó el control. La tristeza se evaporó. La furia se enfocó. No le ponemos un micrófono, dije, girándome hacia Eliseo. Tú eres un soldado. Yo soy un empresario. ¿Cuál es la regla número 1 en cualquier investigación? Eliseo me miró, una chispa de respeto en sus ojos. Sigue el dinero, dijimos al unísono. Nicolás dijo, les pagué una fortuna, continué, mi mente trabajando rápido. Ese dinero salió de algún lugar. Y Nicolás no tiene su propio dinero, tiene una asignación de mi padre. Si queremos probar que Gregorio está detrás de esto, el rastro estará en las cuentas de Obras Gracia. Eliseo asintió. Conozco a un hombre. Tomó su teléfono. No era un smartphone, era un viejo teléfono de tapa, pero supuse que tenía contactos que yo no podía ni imaginar. Dante, dijo a la persona al otro lado. Necesito un favor. Grande. Sí, lo sé. Te debo una. Necesito un rastreo financiero. Discreto. Muy discreto. 2 días. Esos fueron los 2 días más largos de mi vida. Me quedé en el apartamento de Eliseo. Él iba a trabajar, vigilar a Auratech por mí. Yo me quedé, viendo las noticias, fingiendo que mi mundo no se había derrumbado. Al segundo día, Dante llamó. Nos encontramos en un café de carretera,
de esos que huelen a grasa y café quemado. Dante era un hombre que no destacaba, el tipo de persona que olvidarías en cuanto saliera de la habitación. Perfecto para su trabajo. No dijo hola. Se sentó y deslizó una carpeta sobre la mesa de formica. Eliseo la abrió. Yo me incliné. Dante había sido minucioso. Una transferencia grande, dijo Dante, su voz baja. Salió de una cuenta ejecutiva de Obras Gracia. $100,000. Pasó por 2 empresas fantasma, una en Panamá, otra en las Caimán, y aterrizó hace 3 días en la cuenta del líder de los matones. Un tipo con antecedentes. Mi corazón latía con fuerza. La cuenta ejecutiva, ¿quién la autorizó? Dante pasó a la siguiente página. Era una copia de la orden de transferencia. Para mover esa cantidad, dijo Dante, se requiere una firma triple. Y allí estaban. Digitalizadas, pero inconfundibles. La firma arrogante y expansiva de Gregorio Gracia. La firma descuidada y juvenil de Nicolás Gracia. Y la tercera, la firma elegante, controlada, perfecta de mi madre. Leonor. Me eché hacia atrás en la silla. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. No era solo mi padre. No era solo mi hermano. Era ella. Mi madre. La mujer que me dio la vida. La que nunca me defendió. La que me miraba con decepción. Ella también había firmado mi sentencia de muerte. Todo este tiempo, pensé que ella era solo una espectadora fría. Pero no. Era una participante activa. Levanté la mirada hacia Eliseo. Él no dijo nada. Solo me miró con una profunda tristeza. Se acabó, susurré. Todos ellos. Lloré. En un café de carretera grasiento, frente a un ex boina verde y a un investigador privado fantasma, yo, el CEO de Auratech, me rompí. Lloré. No de tristeza. Lloré de una rabia tan profunda, tan volcánica, que quemaba. Lloré por el niño que una vez buscó la aprobación de su madre. Lloré por el joven que solo quería hacer sentir orgulloso a su padre. Cuando las lágrimas se secaron, solo quedó un hielo frío en mi pecho. Gracias, Dante, dije, mi voz sonando extraña, metálica. Envía la factura a Eliseo. Dante asintió, tomó su café de un trago y desapareció. Fabián, dijo Eliseo suavemente. ¿Qué quieres hacer? Quiero que paguen, dije. Quiero que se pudran. Tenemos el audio de Nicolás. Tenemos el rastro del dinero. Es suficiente para la policía, sugirió él. Sacudí la cabeza. No. Conozco a mi padre. Contratará a los mejores abogados. Dirá que Nicolás actuó solo. Que mi madre y él no sabían nada, que Nicolás falsificó sus firmas. Enterrarán el rastro del dinero en tecnicismos legales. No. Me levanté. La decisión estaba tomada. Tenemos el audio de Nicolás. Tenemos el dinero de los 3. Ahora, dije, mi voz endureciéndose, necesitamos oírlos. Necesitamos verlos. A los 3. Juntos. Admitiéndolo. Eliseo levantó una ceja. ¿Y cómo sugieres que hagamos eso? ¿Poner un micrófono en la mansión Gracia? Exactamente, dije. Eliseo me miró como si estuviera loco. Es una fortaleza. La fortaleza, así la llaman, ¿no? Cámaras, guardias. Conozco esa casa mejor que nadie, dije. Conozco los puntos ciegos. Conozco las rutinas. Y conozco su psicología. Eliseo empezó a entender. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. ¿Cuál es el plan, jefe? La arrogancia, dije. La arrogancia es su debilidad. Y yo voy a usarla. Iré a la fortaleza, como le expliqué. Como el hijo pródigo. El hijo asustado. El cobarde que mi padre siempre dijo que era. Les diré que ganaron. ¿Y ellos? Ellos se regodearán. Se volverán descuidados. Y tú estarás allí para grabarlo todo. Yo. ¿Cómo?
Eres mi nuevo guardaespaldas, sonreí por primera vez en días. Me atacaron. Estoy asustado. Necesito protección. ¿Quién mejor que un ex militar? El plan era arriesgado. Era una locura. Pero era la única manera. Esa tarde, conduje mi SUV, aún con el parabrisas roto, hasta la entrada de la fortaleza. Eliseo me seguía en su camioneta. Se estacionó afuera. Toqué el intercomunicador. ¿Quién es? La voz del guardia. Fabián. Fabián Gracia. Hubo una larga pausa. El señor Gregorio no lo espera. Dígale que vengo a rendirme. Otra pausa. Luego, los enormes portones de hierro se abrieron. Conduje por el camino de grava, pasando por fuentes y jardines que no había visto en 10 años. La casa se alzaba frente a mí, un monumento a la arrogancia de mi padre. Estacioné. Mis padres, Gregorio y Leonor, estaban en la terraza. Nicolás no estaba. Perfecto. Bajé del auto. Eliseo salió del suyo y se paró a mi lado, pareciendo imponente. Gregorio me miró con desprecio. Leonor, con fría indiferencia. ¿Qué quieres?, gruñó mi padre. ¿Vienes a rogar? Respiré hondo. Era la actuación de mi vida. Padre. Madre. Dije, dejando que mi voz temblara. Me aseguré de parecer exhausto, derrotado. Tuvieron razón, susurré, bajando la mirada. La expresión de Gregorio cambió. El desprecio se mezcló con una chispa de interés. Leonor levantó una ceja perfectamente depilada. Anoche. Continué, me atacaron. En el garaje de mi oficina. Creí que era un robo, pero, fue brutal. Señalé a Eliseo. Contraté a este hombre. Es ex militar. Pero, estoy cansado. Caminé hacia ellos, deteniéndome al pie de las escaleras de la terraza, como un suplicante. Estoy cansado de pelear, dije, dejando que una lágrima falsa rodara por mi mejilla. Voy a cancelar la licitación de la torre central. Es suya. Ustedes ganan. Silencio. Gregorio miró a Leonor. Una lenta sonrisa triunfal se dibujó en el rostro de mi padre. Leonor se abanicó, satisfecha. Vaya, vaya, dijo Gregorio, su voz llena de suficiencia. Así que el gran Fabián de Auratech viene a llorar. 10 años te tomó, pero finalmente entendiste tu lugar. Solo quiero que esto pare, supliqué. Lo que sea que esté pasando, haré lo que quieran. Hiciste lo correcto, hijo mío, dijo mi madre, su voz goteando falsa compasión. Sabíamos que entrarías en razón. La familia es primero. Me dieron ganas de vomitar. Mientras yo mantenía su atención, Eliseo estaba haciendo su trabajo. Mi hombre necesita revisar el perímetro, dije. Estoy paranoico. Gregorio se rió. ¿Perímetro? ¿Aquí? Nadie te tocará aquí, muchacho. Estás en mi casa. Hizo un gesto al guardia. Déjalo pasar. Deja que el soldado de juguete revise lo que quiera. Eliseo asintió con la cabeza y entró a la casa, específicamente, a la sala principal, donde sabía que tendrían la reunión familiar para celebrar. Yo seguí hablando, alimentando sus egos. No sé cómo pude pensar que podría competir con ustedes. Obras Gracia es un imperio. Por supuesto que lo es, dijo Gregorio. Y los imperios no se construyen con sueños tontos, sino con sangre y voluntad. 15 minutos después, Eliseo salió. Me dio una señal casi imperceptible. El trabajo estaba hecho. Tengo que irme, dije, retrocediendo. Solo quería que lo supieran. Claro, claro, dijo Gregorio, despidiéndome con un gesto. Ahora vete. Tenemos cosas que celebrar. Nos fuimos. No volvimos al apartamento de Eliseo. Fuimos a un hotel barato cerca del aeropuerto. Eliseo abrió su laptop. Están en la sala, dijo. La imagen apareció. Granulada, pero clara.
Una cámara gran angular escondida en una esquina, detrás de un jarrón chino. El audio, captado por un micrófono bajo la mesa de centro, era perfecto. Vimos a Gregorio servir brandy. Leonor estaba radiante. Y entonces, la puerta se abrió y entró Nicolás. ¿Y bien?, preguntó Nicolás, arrogante. ¿Se tragó el cuento? Y mejor que eso, rugió Gregorio, riendo. Se rindió. Ese cobarde finalmente se rindió. El contrato de la torre es nuestro. Nicolás sonrió, sirviéndose una copa. Te lo dije, papá. Un pequeño susto era todo lo que necesitaba. Es débil. Siempre lo ha sido. Bebieron. Entonces, mi madre, Leonor, habló. Su voz era fría, cortante, y fue lo que más me dolió. Hiciste bien, Nicolás, dijo, aunque su mirada era severa. Pero diles a tus hombres que sean más limpios la próxima vez. Nicolás frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Ese desastre en el garaje, dijo ella, con disgusto. Dejar testigos, ser ahuyentados por un maldito viejo, fue amateur. Asqueroso. Gregorio asintió. Tu madre tiene razón. Fue un trabajo sucio. Pero el resultado es el que importa. Me quedé mirando la pantalla. Mi padre, mi madre, mi hermano. Celebrando mi rendición mientras criticaban los detalles de mi asesinato fallido. Eliseo puso una mano en mi hombro. Cerré la laptop. Ya no había lágrimas. No había rabia. Solo había un vacío helado y una determinación absoluta. Ahora sí, dije. Llama a Dante. Quiero a la mejor abogada de México. Dante nos consiguió a Adela. No tenía apellido, o al menos, no lo necesitaba. Era conocida en los círculos legales simplemente como Adela. Tenía su sede en la Ciudad de México y tenía fama de destrozar imperios corruptos y familias poderosas. Era exactamente lo que necesitaba. Volamos a CDMX esa misma noche. Nos reunimos con ella en su oficina a las 7 de la mañana. La oficina no era lujosa, pero era alta, con vistas al castillo de Chapultepec, y estaba llena de libros y archivos. Adela era una mujer de unos 50 años, con cabello gris acero recogido en un moño apretado y ojos que parecían analizar tu estructura molecular. No ofreció café. Tienen 1 hora, dijo, mirando su reloj. Durante los siguientes 45 minutos, hablamos. Fabián contó la historia. Eliseo proporcionó el contexto militar. Luego, presentamos las pruebas. Primero, el audio de la cúpula. Adela escuchó con audífonos, su rostro impasible. Segundo, el informe financiero de Dante. Adela lo leyó, sus ojos moviéndose rápidamente. Aquí, levantó una ceja. Firma triple. Ambicioso. Tercero, y finalmente, el video. Pusimos la laptop en su escritorio y le dimos play a la celebración de mi familia. Adela observó la pantalla sin pestañear. Vio la arrogancia de Gregorio. La sonrisa de Nicolás. La fría crítica de Leonor, sean más limpios la próxima vez. Cuando el video terminó, se reclinó en su silla. El silencio en la oficina era total. Adela juntó las yemas de sus dedos. Señor Fabián, dijo, su voz tranquila pero con un filo cortante. Lo que tiene aquí no es un caso familiar. Es un caso federal. ¿Qué quiere decir? Esto, dijo, señalando los archivos, es intento de homicidio en primer grado, conspiración, lavado de dinero, asociación delictuosa y, dado el uso de obras gracia como vehículo, probablemente crimen organizado. Me quedé helado. Yo solo, quería exponerlos. Adela sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Vamos a hacer más que exponerlos. Vamos a destruirlos. Se puso de pie. Mi tarifa es exorbitante. Y tengo una condición. La que sea, dije. Usted hace exactamente lo que yo diga, cuando yo lo diga. Esto ya no es su pelea personal. Es mi caso.
Vamos a proceder con una demanda civil por daños masivos contra Obras Gracia y una denuncia penal contra Gregorio, Leonor y Nicolás Gracia. Pero prepárese, me advirtió, sus ojos fijos en los míos. Ellos son su familia. Tienen dinero infinito y cero escrúpulos. Van a contraatacar. Van a tratar de destruirlo en la prensa. Van a llamarlo mentiroso, ingrato, traidor. Van a usar su infancia en su contra. ¿Está listo para eso? Miré a Eliseo, que asintió. Estoy listo, dije, mi voz firme. Quiero justicia. Bien, dijo Adela. Porque la justicia es lo único que obtendrá. Olvídese de la compasión. Se acabó. La bomba explotó en un martes. Adela presentó la demanda civil y la denuncia penal simultáneamente. En una hora, fue noticia nacional. Escándalo en Guadalajara, CEO de Auratech demanda a su propia familia por intento de asesinato. Fue un circo mediático. Reporteros acamparon frente a Auratech, frente a mí, ahora vacío, apartamento, y frente a la fortaleza. Las acciones de Obras Gracia se desplomaron un 40% en un día. Y tal como Adela advirtió, mi familia contraatacó. No con silencio. Con furia. Gregorio dio una conferencia de prensa. Me llamó ingrato y malagradecido. Dijo que yo era un mentiroso patológico, que estaba inventando esta fantasía porque estaba celoso de mi hermano Nicolás y porque Auratech estaba fallando y quería extorsionarlos. Leonor, mi madre, fue la peor. Dio una entrevista exclusiva, llorando lágrimas de cocodrilo. ¿Cómo puede un hijo hacerle esto a su madre? Siempre fue un niño difícil. Paranoico. Lleno de rabia. Lo amamos, pero necesita ayuda psiquiátrica. Nicolás usó las redes sociales. Publicó fotos mías de adolescente, llamándome el traidor, la oveja negra, diciendo que yo siempre había odiado a la familia por elegirlo a él como heredero. Fue brutal. Cada día era un nuevo ataque a mi carácter. Tuve que esconderme. Eliseo se convirtió en mi única conexión con el mundo exterior. No leas eso, me decía, quitándome el periódico. Es veneno. Confía en Adela. El día del juicio llegó. La sala del tribunal estaba repleta. Era el juicio del siglo en Jalisco. Entré, con Eliseo a mi lado, vestido con un traje que le compré, se veía increíble. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. Y allí estaban ellos. Gregorio, Leonor, Nicolás. Sentados en la mesa de la defensa, rodeados por un equipo de abogados que probablemente costaban más que mi edificio. Gregorio me miró con un odio puro, ardiente. Nicolás sonrió, una sonrisa de superioridad. Leonor me miró con una tristeza fingida, como si yo fuera el que la había decepcionado. El abogado principal de mi padre, un hombre llamado de la Torre, comenzó. Su voz era seda pura. Señorías, lo que tenemos aquí es una tragedia familiar. Un caso de celos enfermizos. El señor Fabián Gracia, un hombre que no pudo ganarle a su familia en los negocios, ha decidido intentar destruirlos en la corte, usando mentiras viles y audios fabricados. Durante 2 días, pintaron un cuadro de mí como un monstruo. Entonces, fue el turno de Adela. Se levantó. Era tranquila. Metódica. La defensa, comenzó, su voz llenando la sala, habla de celos. Habla de ficción. Nosotros, vamos a hablar de hechos. Vamos a presentar 3 pilares de evidencia. Los llamaremos, la voz, el dinero, y el video. Primer pilar, la voz, anunció Adela. El abogado de la Torre se opuso. Objeción. Este audio es inadmisible. Fue obtenido ilegalmente. Adela sonrió. Fue grabado en un lugar público, un restaurante, donde no hay expectativa de privacidad, por un tercero. Es admisible. El juez asintió. Proceda. Adela reprodujo el audio de la cúpula. La sala escuchó en silencio la voz de Nicolás, mi hermano necesita desaparecer. Hagan que parezca un accidente. Pude ver a Nicolás poniéndose pálido. Gregorio lo miró con furia. Segundo pilar,
El dinero, continuó Adela. Llamó a Dante como testigo experto. Él presentó el informe financiero. El rastro claro desde Obras Gracia hasta Los Matones. De la Torre intentó contraatacar. Eso solo prueba que Nicolás Gracia actuó. No prueba la participación de mis otros clientes. Exactamente, dijo Adela. Lo cual nos lleva al tercer pilar, el video. De la Torre saltó. La objeción. Eso sí fue obtenido ilegalmente. Espionaje en una residencia privada. Adela se giró hacia el juez. Señoría, el video fue grabado por un consultor de seguridad, Eliseo, que fue invitado a entrar a la casa por el propio Gregorio Gracia. Y lo que grabó no fue una conversación privada, sino la confesión y planificación activa de futuros crímenes. Es admisible bajo la doctrina de crimen-fraude, punto. El juez deliberó. Proceda, abogada. Con cautela. Una pantalla gigante bajó. Y Adela reprodujo el video de la mansión. La sala vio a mi padre, Gregorio, riendo, ese cobarde se rindió. Vieron a Nicolás jactándose, un pequeño susto era todo lo que necesitaba. Y entonces, oyeron a mi madre, Leonor, decir las palabras que sellaron su destino, diles a tus hombres que sean más limpos la próxima vez. Ese desastre en el garaje fue amateur. Un jadeo colectivo recorrió la sala. La prensa se volvió loca. Gregorio estaba lívido. Nicolás gritaba, es un montaje. Es una trampa. Pero la peor fue mi madre. Se quedó completamente quieta, su rostro una máscara de horror blanco. No por lo que hizo, sino porque la habían atrapado. Eliseo testificó, explicando cómo instaló el equipo. Su historial de boinas verdes le dio una credibilidad de hierro. El jurado salió a deliberar. Regresaron en una hora. Culpable. 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 El día de la sentencia fue un mes después. La sala estaba más silenciosa esta vez. El juez no perdió el tiempo. Gregorio Gracia, dijo el juez, como el arquitecto de esta conspiración, utilizando su compañía como arma, 20 años de prisión. Mi padre no dijo nada. Solo se quedó mirando al frente, un imperio roto. Nicolás Gracia, continuó el juez, como el autor intelectual directo y ejecutor, 25 años de prisión. Nicolás me escupió. Te pudrirás en el infierno, Fabián. Tra. Un guardia le tapó la boca. Y Leonor Gracia, dijo el juez. Miré a mi madre. Por su complicidad activa, encubrimiento y participación en la conspiración, 15 años de prisión. Ella se derrumbó, llorando. Pero mientras se la llevaban, sus ojos se encontraron con los míos. No había arrepentimiento. No había tristeza. Solo había odio. Odio puro, sin diluir, porque yo había ganado. En ese momento, supe que había hecho lo correcto. Los meses que siguieron fueron un borrón. Obras Gracia colapsó. Sin Gregorio al mando, y con el escándalo tóxico, los bancos ejecutaron las deudas. Los socios huyeron. La compañía fue vendida por partes, por centavos de dólar. La fortaleza fue embargada. Auratech, por otro lado, floreció. Resultó que ser la víctima pública de un complot de asesinato y ganar, te da una cierta reputación. El contrato de la Torre Central no solo se confirmó, sino que nos llovieron ofertas. La gente quería hacer negocios con el hombre que no se dejó intimidar. El hombre que, irónicamente, representaba la honestidad. Volví a mi oficina en el piso 30. Era la misma, pero yo era diferente. La vida siguió. Pero un vacío permanecía. La victoria tenía un sabor amargo. Gané, sí. Pero gané solo. Una tarde, estaba mirando el horizonte de Guadalajara. El sol se ponía, pintando el cielo de colores que dolían de tan hermosos. La puerta de mi oficina se abrió. No necesitaba girarme para saber quién era. Eliseo, dije. Jefe, dijo él. Se acercó y me puso un vaso de papel en el escritorio. Café. Negro. Justo como me gustaba.
Eliseo no volvió a ser conserje. Ahora era mi jefe de seguridad. Le pagaba una cantidad de dinero que él consideraba obscena, pero se lo merecía. Se paró a mi lado, mirando el atardecer conmigo. «Es hermoso, ¿no?», dijo él. «Sí», respondí. «Sabes, Eliseo, a veces me pregunto. Lo perdí todo para ganar». Eliseo se quedó en silencio por un momento, bebiendo su propio café. «No, Fabián», dijo finalmente, su voz suave. «Tú no perdiste nada». Me giré para mirarlo. «Perdiste lo que ya estaba podrido», continuó. «Perdiste un cáncer que te estaba matando lentamente. No puedes perder algo que nunca tuviste». Sus palabras se asentaron. «A veces», dijo, poniendo una mano en mi hombro, «la familia no es la sangre que heredas. Es la lealtad que construyes. Son las personas que se quedan contigo en la tormenta». Miré a este hombre. El viejo soldado. El conserje. El ángel guardián. El único padre que había conocido. Sonreí. Una sonrisa real. La primera en mucho tiempo. Había perdido una familia, sí. Pero había encontrado una. Miré de nuevo por la ventana. El futuro era brillante. Y por primera vez en mi vida, no tenía miedo de la oscuridad. Pero ahora les pregunto a ustedes, a los que han escuchado mi historia, ¿hice lo correcto al llevar a toda mi familia a la cárcel? ¿O debí simplemente alejarme y dejarlos con su compañía, sabiendo de lo que eran capaces? ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? Gracias por escuchar esta historia. Si te gustó, no olvides suscribirte y dejar tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas.